Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grandiosa presencia de Jaime Rodríguez Arana. Profesor, en nombre de la Fundación, les agradezco una vez más que haya correspondido a la invitación a este conversatorio de su fundación, la Fundación Institucionalidad y Justicia. Usted es uno de los profesores asociados a nuestra fundación, así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Para mí es un gran placer volver a estar con ustedes en esta fundación tan importante para el país y que tanto promueve el estudio del derecho. Y recuerdo, como si fuera ayer, y han pasado 5 años, el evento tan relevante que tuvimos en el país, gracias a la Fundación Finjus y gracias a la Asociación de Derecho Administrativo Dominicano. Claro, que la preside el hoy embajador de España, del Reino de España, el licenciado Rodríguez Huerta, el buen amigo Olivo. Así es. Bueno, de todos modos, yo quiero que hablemos un poco sobre, usted es uno de los más connotados administrativos en Iberoamérica. Es presidente inclusive del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y hay un tema que está en boga en todo lo que es la visión de los administrativistas, digámoslo así. Y es todo lo que tiene que ver con el control de la jurisdiccional de la función administrativa del Estado. ¿De qué es de lo que se trata eso? Pues es una materia no solamente que está de rabiosa y palpitante actualidad, sino que es una materia que hunde sus raíces en la propia historia del derecho público. Claro. Porque el derecho público nace como una forma de limitar un poder que tiende a salirse de los cánones y que tiende a salirse de los límites. ¿Es autoritario el derecho administrativo? Bueno, nace como autoritario, sí, nace como autoritario. Nace como autoritario porque nace en un periodo muy concreto de la historia, en la Revolución Francesa, y efectivamente... No, y que procuraba someter al orden a la administración. Sí, también. Lógicamente nace para someter al orden a la administración, pero genera una serie de instituciones como la ejecutividad de los actos administrativos, la ejecutoría de los actos administrativos, una serie de privilegios y prerrogativas de la administración que conforman eso que los franceses hablaban de la cláusula exorbitante frente al derecho común, al derecho normal y ordinario, y que hoy en día, si bien tuvo sus razones en esos años del siglo XIX, la verdad es que hoy en día el derecho administrativo necesita focalizarse y concentrarse más que en la prerrogativa y el poder, en la dignidad del ser humano. Y eso creo que es la aportación que trae consigo la cláusula del Estado social y democrático de derecho y la necesidad de que a través del derecho administrativo la administración pública esté más pendiente de las circunstancias reales de los ciudadanos y pueda dedicarse a esa noble tarea del servicio objetivo al interés general. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, usted habla de la dignificación. No hay duda de que ya uno se está metiendo en el campo de los derechos fundamentales. Sí, pero es que los derechos fundamentales son tan importantes como que impregnan todo el ordenamiento jurídico, no solamente el administrativo, el laboral, el privado, civil comercial, el procesal. Yo ahora estoy trabajando una cuestión sobre la forma y el derecho público, y en Europa el Tribunal de Estrasburgo ha dicho varias veces que el proceso no puede ser un obstáculo para el que tiene la razón. ¿Y cuántas veces el proceso se convierte en un valladar inexpugnable que impide que aflore la verdad y la razón? Claro. Y eso tenemos que planteárnoslo y tenemos que cambiar la perspectiva. Yo por eso hablo mucho del pensamiento abierto, el pensamiento plural, el pensamiento dinámico, el pensamiento complementario, y construir las instituciones no desde la verticalidad, sino desde la realidad y desde la dignidad del ser humano. Yo sé que esto es complicado, no se hace de la noche a la mañana, pero creo que vale la pena promover investigaciones y estudios en este sentido. Claro, porque uno, por ejemplo, de los grandes retos, por ejemplo, cuando hablamos de derechos fundamentales, muchas veces, evidentemente que están plasmados, yo diría ya que en todas las constituciones. Así es. El tema es, y el reto es cómo garantizarlo. ¿Cómo desde la visión administrativista tú puedes garantizar esos derechos fundamentales? Yo creo que ese sería el reto.
¿Cómo poder lograr eso? ¿Con una buena administración sería? Sí, sí. Por una parte con una buena administración y luego con un buen control judicial de la actividad administrativa. Con una buena administración que realmente esté impregnada de lo que es defender, proteger y promover los derechos fundamentales de la persona. No solamente los individuales, los clásicos políticos y civiles, sino los que son sociales, que algunos son de naturaleza fundamental. Y eso supone un cambio de cultural y de planteamiento del funcionamiento de la administración. Y luego, evidentemente, esa actividad de la administración, expresa, tácita, presunta, operaciones materiales, vías de hecho, todo lo que produce la administración por acción o por omisión tiene que poder ser controlado por los tribunales, eliminando los focos de opacidad, eliminando los espacios de impunidad, los espacios de oscuridad, y esto es complicado porque requiere un poder judicial independiente y que pueda tener autonomía para su trabajo. Ahora, yo no quiero plantearlo como una quimera, porque no es el caso. Yo sé que estos son procesos. Claro. En donde efectivamente uno se traza metas sobre la base de lo que son las aspiraciones, desde la sociedad, desde las instituciones, en fin. Pero vamos a analizarlo como proceso. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista de la visión administrativista entre el Estado liberal y el Estado democrático, social de derecho, en fin? ¿Cuál es la diferencia con un tanto como para que los televidentes entiendan que esto va evolucionando y que hemos ido quemando etapas? ¿Es así? Es así, es así. Y efectivamente el derecho administrativo no es el mismo el del Estado liberal que el del Estado social y democrático de derecho, porque en el Estado liberal el funcionamiento del aparato público estaba determinado o estaba abocado a no intervenir. Claro. Y por lo tanto era un observador pasivo de la actividad social. Y hasta cierto punto tenía su razón de ser. Lo que ocurre es que con la llegada del Estado social y democrático de derecho, entonces la administración ya no es un convidado de piedra en el proceso, en el sistema político, económico, sino que tiene una participación e interviene en la vida social. ¿Cuál es el problema? Ahora que también celebramos, y yo estoy dedicado a estudiar, y lo hago con mucho gusto porque es un pensador que me parece muy atinado, a Friedrich von Hayek. Estamos celebrando el 25 aniversario de su fallecimiento. Y él hablaba de que la intervención tenía que ser de tal manera que garantizara la libertad. Wow. Porque ese sentido de la intervención pública no es el control social por el control social para, digamos, tener una capacidad de comprar los votos, no. La intervención está para fomentar la libertad, yo llamo solidaria, de las personas. Y claro, él decía, tanta intervención como sea imprescindible y tanta libertad como sea posible. ¿Esto qué quiere decir? Que el aparato público, en el Estado social y democrático de derecho, que tiene una mayor presencia sobre la vida social, en lugar de ahormarla o conformarla unilateralmente, tiene que respetar la pluralidad y la vitalidad que está en la misma vida social. Y eso no es fácil, porque la tentación del control es continua en todos los ordenamientos, en todos los países, y esto está dando lugar, yo creo que en buena medida está en la base de la crisis económica y financiera que hemos sufrido, en parte seguimos sufriendo, hace ya algunos años, 2007, 2008, que sigue coleando y que plantea también, entre otras cosas, que efectivamente esa función de intervención sea una función dirigida a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas. Ahora, la verdad es que aquí se da un dilema complicado. Por ejemplo, la mayoría de nuestros estados son autoritarios. Muchas veces inclusive hasta por lo que ha sido su propia génesis. Por ejemplo, América Latina nos conquistaron, pero sucede que existía la figura del gobernador que lo concentraba todo. Y no se crea, eso de una u otra forma todavía vive. Claro, pesa. Y pesa. Y está presente. En muchas de nuestras instituciones. Claro. Pero ¿qué pasa? El derecho administrativo, que a la vez es autoritario, ¿cómo se da esa confrontación? Claro, es una pregunta delicada y complicada, porque efectivamente... Pero es una realidad. Sí, es una realidad. Por eso yo cuando en las clases a los alumnos les hablo de lo que es el derecho administrativo,
les digo, el derecho administrativo es el derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. Wow. Pero eso es filosofía también. Bueno, pero es que la filosofía, ahora cuando me habla de la filosofía, hace unos meses estuve en una provincia argentina, en Salta, en un encuentro muy interesante entre filósofos, constitucionalistas y administrativistas. Ay, Dios mío. No, pero es que es un encuentro muy altamente explosivo también, pero se hizo un símil y una figura que yo la comparto y que te la explico así muy telegráficamente. Y los telespectadores nos van a entender perfectamente. Vamos a imaginar que se va a hacer un edificio, construir un edificio. ¿Un edificio por dónde se empieza? Por los fundamentos, claro, la zapata. Pero luego el edificio hay que levantarlo. Totalmente. Y tiene que haber un arquitecto que hace el diseño del edificio. Pero el edificio, ¿qué necesita también? Que la luz funcione, Claro. que la electricidad corra, que haya unas buenas escaleras, un buen ascensor, un buen garaje. Entonces, el filósofo, ¿qué hace? Pone los fundamentos. El constitucionalista, ¿qué hace? Es el arquitecto que diseña. Y el administrativista es el que le da vida al edificio. Bueno, pero es que eso es fundamental, porque si perdemos de vista la filosofía... Pero, profesor, no hay duda de que usted es un administrativista. Sí, pero me gusta la filosofía y procuro en mis clases y en mis conferencias... No lo digo porque frente a ese debate que se da entre los constitucionalistas y los administrativistas, en donde ya los administrativistas han llegado a la conclusión de que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Es así, A ellos no les gusta mucho los constitucionalistas, pero es una realidad. Bueno, pero tendría Hay que quienes gustarles. sostienen la tesis de que el derecho administrativo resuelve los problemas que crean los constitucionalistas. Sí, es una manera de verlo. Yo no lo quiero meter en un problema a usted. No, yo tengo muy buenos amigos constitucionalistas y creo que la discusión acerca de cuál es más importante es una discusión bizantina que no arroja ninguna luz. Claro. Estamos condenados a entendernos. Y la verdad es que los principios, los parámetros, los vectores de la Constitución se realizan en la cotidianidad por la Administración. Claro. Si no hay Administración, no se pueden realizar esos valores, principios y criterios de la Constitución, y al revés. No, definitivamente. Entonces, creo que es una relación muy cordial, muy fructífera, y yo invito también a los filósofos del derecho y de la política para que estén presentes, porque ellos nos van a dar los fundamentos. Los fundamentos no los damos nosotros. A mí me ha gustado cómo usted está enfocando una visión que para mí yo la considero correcta, y le voy a decir por qué. Porque yo creo que a los juristas, o a los juristas no, a muchos de nosotros los abogados, nos está faltando concentrarnos con mayor profundidad en toda la visión filosófica del derecho. Es probable. Sí, porque he visto que esa parte dogmática, en donde la filosofía se crece, muchas veces nos estamos concentrando más en el proceso que real y efectivamente en esa parte dogmática. Inclusive, cuando uno analiza, por ejemplo, los autores que están escribiendo en América Latina, se están concentrando mucho en la parte procesal. Y son muy pocos los que están escribiendo de la dogmática en sí. ¿No será porque está faltando ese contenido filosófico? Por una parte, derecho. Claro, por una parte puede ser, yo pienso en Europa, que es lo que mejor conozco, y en las facultades de Derecho a veces ha ido perdiendo peso lo que se llamaba el trunque ius, el tronco del derecho, claro, que era la filosofía, la historia y algo que nosotros entendemos que ha tenido una gran potencia en la construcción del derecho público, que es el derecho canónico. Claro, porque los conceptos de función, servicio, vienen del derecho canónico. Claro. Y hay que conocerlo. Es que ahí no hay relatividad, ¿eh? Si no, no se conoce lo que es el derecho. Y claro, yo también, además de eso, planteo otra cuestión que ahora me ocupa en mis estudios e investigaciones, como le dije, sobre la forma y el derecho, que viene de Aristóteles, la teoría ilemórfica de Aristóteles, la materia y la forma. Que ayer en una conferencia lo he planteado en términos del estado formal de derecho y el estado material de derecho. Claro, cuando prima la forma sobre la materia, lo adjetivo o lo formal sobre lo material, ¿sabe lo que pasa? Con mucha frecuencia, que se diluye la justicia. Totalmente. Pero también ocurre una cosa cuando no se tiene presente la forma y se ve solamente la materia, que entramos en el doctrinarismo, que también es malo.
Claro, 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 claro. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es el equilibrio, Claro, el claro. pensamiento complementario entre la materia y la forma, que eso ya lo vio Aristóteles desde otra perspectiva, pero que yo creo que es una aproximación que tiene que ver mucho con el derecho. Ahora, Me parece, ¿eh? no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, vamos a seguir con la filosofía y le voy a decir por qué. No, sobre todo porque es un tema que me apasiona. Porque evidentemente que, y vamos a entrar a la argumentación, que tiene, y usted lo sabe muy bien, desde el punto de vista filosófico, Por supuesto. un valor importante. ¿Cómo funciona la argumentación desde el punto de vista del administrativista? Le hago la pregunta. Porque la lógica del derecho administrativo es diferente, por ejemplo, a la lógica del derecho civil. En principio, aunque en principio no. Pero son principios que son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es, en la práctica, digámoslo así, que parecería que la lógica es diferente. Uno es derecho privado, otro es derecho público, en fin. Cuando hablamos de argumentación, tenemos que tener en cuenta el lenguaje, tenemos que tener en cuenta la persuasión, por supuesto, como una parte del proceso en la argumentación o una parte de la etapa. Pero también hay una que tiene que ver, y ahí es donde uno concluye, la que tiene que ver con el convencimiento. ¿Cómo funciona eso en el administrativista? Pues aparentemente pareciera que no tiene mucha aplicación o proyección sobre el derecho administrativo. A usted y a mí nos gusta la filosofía y me imagino que las personas que nos están viendo también les debe gustar la filosofía, porque las personas que nos desempeñamos en el mundo del derecho tenemos que tener, creo yo, algunos fundamentos de filosofía para salir adelante. Sí, pero en el caso suyo, y a mí me consta, esa pasión por la filosofía, yo creo que tiene que ver con, en el fondo, con lo que usted realmente es. La filosofía no procura convencer a nadie, la filosofía lo que procura es decir la verdad. Buscar, descubrir la verdad, descubrirla, porque la verdad existe y está, hay que descubrirla, que no es fácil. Y a fin de cuentas eso es lo que ha sido su vida. Entonces, bueno, uno hace lo que puede, pero volviendo al tema de la argumentación, yo recuerdo, porque lo escuché hace muchos años, aunque soy joven, pero me he tenido que desempeñar en actividades públicas de hace bastante tiempo. Y una de las primeras actividades que tuve fue dirigir una escuela de formación de funcionarios públicos en España. Wow. Y entonces me dijo el presidente de ese gobierno, porque dependía la escuela del gobierno autonómico, me dijo, tiene usted que trabajar esta materia y hágalo como quiera. Y entonces yo fui a Canadá a hablar con la persona que en el mundo pensé que era la más preparada. Y me dijo una cosa que nunca la he olvidado. Y me dijo, mira, la temperatura democrática de una administración se mide por la calidad de las argumentaciones de las autoridades. Claro. Y a mí eso me dejó impactado. Y por eso, en todos mis estudios e investigaciones, hay, de alguna manera, la presencia de esta reflexión. Hasta el punto que ahora que se habla mucho de la buena administración, tiene un correlato que es la buena argumentación. Porque no es lo mismo una argumentación que una buena argumentación, porque en las normas administrativas que dicen pues que la motivación, por utilizar el término al uso en el derecho administrativo, es una sucinta relación entre los hechos y el derecho. Pero eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer con 40 páginas que no dicen nada. Claro, hombre, por Dios. Pero se puede hacer a lo mejor de forma artesanal, vinculando los hechos y el derecho. Y esa tarea de la argumentación, cuando se hace de forma adecuada, dentro del Estado social y democrático de derecho, aparece lo que usted decía, que es los valores, que es la convicción, que es la persuasión, la pedagogía constitucional, aparece en la forma de argumentar. Cuando está bien hecha la argumentación. Lo que pasa es que muchos funcionarios, y algunos a lo mejor nos están escuchando, y dicen, bueno, sí, este señor dice cosas muy bonitas, pero no sabe que tenemos una carga de trabajo tremenda y que no podemos en cada expediente hacer una obra de arte. Claro. O también, muchas veces, el modelo político le complica al que desempeña una función pública que real y efectivamente pueda argumentar con calidad, por ejemplo, cualquier tema. Me refiero, por ejemplo, el caso del clientelismo. Bueno, claro.
Es complicado. Pero fíjese que el Estado de Derecho se juega, por ejemplo, en temas tan difíciles como es el de motivar una adjudicación de un contrato, ¿no? Me encanta el tema. O se juega en Me encanta el asuntos, tema. en asuntos tan complejos como es la argumentación de un juez contencioso administrativo. No, definitivamente. O en abrir o no un expediente sancionador a una empresa. Claro. Porque, fíjese, todas estas decisiones tienen que estar argumentadas en razones de interés general, que es el gran concepto que justifica la existencia de un derecho administrativo. Interés general, pero con un Estado democrático, es un interés general, como dice una persona que yo quiero mucho porque es mi maestro en Derecho Público, José Luis Meil Ángel, claro. Siempre ha dicho que el interés general está vinculado inescindiblemente a la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de la persona. Y ahí sabemos si estamos ante un interés general autoritario o democrático. Ahora, porque en la medida en que usted va respondiendo las preguntas, la verdad es que a usted le gusta provocar a uno, esa es la realidad. No. No, claro que sí. Porque cuando tú me hablas del interés general, vamos a plantear el debate. Porque hay, con relación al interés general, el interés social. No, vamos a hablar de eso. Sí, sí. La visión de los constitucionalistas, la visión de los administrativistas. Sí. Son temas muy teóricos también, ¿eh? Sí, pero son fascinantes. Ah, no, por supuesto. No, son fascinantes. A mí me encantan. Son fascinantes. He dedicado un librito a tratar de eso. Pero por eso le hago porque volvemos al principio. Y puedo estar una hora hablando de esto, ¿eh? ¿Cómo resolver la bendita cuestión? Pues yo, después de haber estudiado lo que modestamente creo que es el interés general, que es un concepto realmente inaprehensible, o como diría Habermas, inmarcesible. ¿Por qué? Porque es muy difícil definirlo. Sabemos lo que es, pero definirlo es muy difícil. Entonces, cuando uno quiere definirlo, yo la mejor definición que he encontrado está en lo que Alessi, un italiano, habla del interés general primario y secundario. Entonces, él dice, claro, el interés general es un concepto que tiene que estar inscrito en los valores del Estado social y democrático de derecho, por una parte, pero tiene que ser concreto. Porque si no, no es un interés general administrativo, es concreto, claro. tangible, materializable, como dicen los futbolistas, ¿no? Si no meten goles, si no materializan, no hay nada. Pues claro. Tiene que materializarse, si no, no es un interés general del Estado democrático. Luego, es un interés general que tiene que ser argumentado, volvemos a lo de antes, y participado. Esos son los tres elementos que, a mi juicio, permiten hacer esa caracterización. Luego, como usted muy bien decía, claro, ¿es lo mismo interés general que interés público? No es lo mismo. Claro que no. Puede parecer que es lo mismo, pero no lo es. Confunde. Lo confunde, pero un interés público es un interés de un ministerio, de un colectivo de funcionarios, y realmente otro profesor que yo creo que ha acertado muy bien, es un brasileño, Bandeira de Melo, cuando habla de estos temas, él dice que el interés general primigenio es el interés social, que es el interés de todos y cada uno de los miembros de la comunidad como tales, porque no es la suma del interés particular, el interés general, no es la suma de los intereses particulares de todos, no. ¿De qué manera los políticos y las autoridades son capaces, en lo concreto, de tomar decisiones amparadas en el interés general? Claro, eso ya requiere un talento y requiere unas condiciones que no a todo el mundo le son dadas. Es una vocación. Es que es una vocación. Es una vocación. Yo he estado en la política un tiempo. Usted fue diputado. He sido diputado, estaba en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial, y realmente me he dado cuenta que efectivamente es una vocación. Es una vocación. Porque a fin de cuentas es un servicio. Porque es un servicio al interés público, al interés general. Es un servicio. Si no se ve como un servicio, ¿sabe qué pasa? Acaba siendo, uno se sirve de él. Es un poco fuerte lo que he dicho, pero, pero es así, ¿no? Esa es una realidad. Parte eso lo digo yo, parte de lo que es lo que ha sido la descomposición del ejercicio de la política, digámoslo así, a nivel mundial, es que a los políticos muchas veces, o a muchos políticos, digámoslo así, porque uno no puede tener una visión homogénea de quienes hacen política en el mundo, es que no entienden que el ejercicio de la política es un servicio. Hay que tener mucha vocación para eso. Y es muy duro, muy duro. Para mí hay que tener vocación al martirio para muy eso. Muy duro, honestamente muy duro, porque hay que estar dispuesto a atender a todo el mundo continuamente. A dar sin esperar. Sí.
Yo creo que el sentido del ejercicio de la política sería, para no caer en una frustración o una depresión, es que lo que tú no das en el ejercicio de una función pública se pierde. Sí, está muy bien visto. Esa es mi visión. La Vamos a comparto. la comparte. De todos modos, vamos a hacer una pausa. Estupendo. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Cuando uno habla, por ejemplo, de los estados, el estado liberal, el estado social y democrático de derecho, tienen sus postulados, digámoslo así. Como en virtud de la Constitución del 2010, nosotros lo que asumimos ya fue el Estado como un Estado social y democrático de derecho. Olvidemos ya del bendito Estado liberal. Por supuesto. ¿Cuáles son los postulados de ese Estado? Pues hay muchas formas de verlos. Vamos a ver. Hay muchas aproximaciones y hay muchas tipologías. Yo personalmente manejo una en 5 elementos, que pudieran ser más o pueden ser menos, pero creo que son 5 elementos que definen bien lo que es la caracterización de este modelo de Estado. Principio de juridicidad, no legalidad, juridicidad. ¿Qué diferencia entre la juridicidad Pues, y la legalidad? A mí me interesa eso, pues mire, porque quiero que lo deje bien claro aquí. Sí, Porque ese es otro debate. pero los clásicos del derecho administrativo hablaban de juridicidad, luego pasó a la legalidad, positiva, negativa, pero la juridicidad, ¿por qué? Porque el poder público está sometido a la ley y al derecho, o dicho en otros términos, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Claro. En Europa esto tuvo que ser una necesidad imperiosa que los alemanes alumbraron después de la amarga experiencia que tuvieron con el sistema nazi. Y entonces en la Constitución de Bonn dejaron esculpida una Constitución que la administración, el poder, está sometido a la ley y al derecho. Nosotros los españoles lo copiamos también. Nuestro artículo 103 así lo dice solemnemente. Qué bien. ¿Y por qué ponemos eso? Pues porque, es como lo decía antes, tiene que haber un equilibrio entre la materia y la forma. Claro. El Estado de Derecho es formal, pero es material. Y ojalá que la forma lo que exprese sea la materia. Esto, otro profesor alemán, Klein, hablaba del Estado de justicia y del Estado formal. Si no tenemos un Estado de justicia, al final todo esto es un artilugio procedimental, que no se sostiene, es más, que es utilizado en su propio beneficio por la clase tecnoestructural, digámoslo, usando una expresión sociológica. Entonces, juridicidad. Y además la juridicidad quiere decir que todas las formas de expresión del Estado, de la administración, sean actos de poder, omisiones, inactividades, actos tácitos, presuntos, operaciones materiales, vías de hecho, todo puede y debe ser objeto, cuando sea el caso, de control por parte de los jueces y tribunales. O sea que legalidad, que es lo que nosotros hablamos más, pero entendida como juridicidad. Estamos claros. Y además, nosotros en España tenemos la gran suerte de haber tenido una jurisprudencia muy clara, donde se nos dice que el sometimiento a la ley y al derecho supone que las normas necesitan un oxígeno para su elaboración, para su diseño, para su aplicación, para su implementación, para su hermenéutica, un diseño, un oxígeno que es el de la justicia. Si no, no es derecho. Claro. Son reglas, pero no es derecho. Claro. Juridicidad. Es como las reformas que no se limitan al contenido de una norma. Claro. Tú tienes que crear las condiciones para implementarla, todo lo que tiene que ver con el elemento cultural, que va en la dirección de lo que tú estás planteando. Sí, esa es una realidad. Incluso el tema de la regulación, hoy voy a dar una conferencia sobre lo que es la regulación. Para mí la regulación no es solamente elaborar una norma, es desde establecer las razones de por qué esa norma es necesaria, por qué ese objetivo se va a cumplir con esa norma y no con una reforma de la anterior, cómo se evalúa esa norma. Es un proceso dinámico. Estamos claros. Juridicidad, separación de los poderes, otro tema para hablar horas. Pero yo quiero... vamos a separación de los poderes. Bueno. Lo que pasa es que tú fuiste político. Y estuve en los 3 poderes. Sí, pero eres jurista. Por encima de todo, sí, soy jurista. Eres jurista. Cuando uno habla de la separación de los poderes, es un tanto como para edificar. Hay uno que administra, otro que controla al administrador, y bueno, hay un tercero imparcial que es que cuando se presentan situaciones
es el que conoce de lo que se le somete. Sin embargo, son 3 los poderes del Estado. Y muchas veces como poderes son parte de un todo. ¿Cómo poder deslindar respecto a lo que son las atribuciones de cada uno? Las funciones de, por ejemplo, el Poder Judicial con lo que son, por ejemplo, las funciones del Ejecutivo. Te hago la pregunta porque, por ejemplo, la génesis del Poder Judicial es política. Viene de la política. Y evidentemente de que es muy difícil, yo no digo que no sea posible, poder lograr esos niveles de imparcialidad e independencia de ese poder respecto a los otros poderes. ¿Cómo poder lograr esa separación? Una pregunta muy difícil, porque llevamos muchos años en este mundo y no se ha resuelto. Qué cosa más grande esta. Pero yo cuando decías lo de los 3 poderes pensaba en un cuarto poder que en Europa ha tenido y tiene una importancia capital, que es los partidos políticos. Claro, claro. Porque los que lo han invadido todo. Lo han teñido todo. Lo han invadido todo. Y son los que a veces han dificultado los espacios de autonomía e claro, independencia de los poderes tradicionales. Claro. Luego también hay quien dice el quinto poder, la prensa, pero bueno, vamos al tema del poder. A mí el tema del Poder Judicial me interesa mucho porque, como he sido magistrado en un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, me he dado cuenta de que el sistema, por ejemplo, que hay en España, en Alemania o en Francia, de selección de los jueces a través de procesos de mérito y capacidad, pues es un buen sistema. Quizá no sea el mejor, pero es un buen sistema que garantiza hasta llegar a las altas cortes que el desempeño es con arreglo al derecho. Y casi no hay problemas en general de interpretación de las normas y florece la justicia. Problemas cuando llegamos a las altas cortes donde interviene la política. Claro. Y este es un tema muy difícil y muy delicado, donde lo mejor es operar con equilibrios. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando en un país hay un partido que tiene la mayoría, y la mayoría absoluta, y que puede imponer, a través de los consejos de los poderes judiciales, que la Corte Suprema o la Corte Constitucional estén compuestas de una determinada forma? Por ejemplo, yo lo digo con pena, pero lo digo porque yo soy un profesor y digo las cosas y me importa muy poco si alguien se puede molestar o no, pero en mi país, en el Tribunal Constitucional, cuando hay un tema determinado, la gente dice, bueno, aquí se van a alinear los que han venido del grupo A contra los que han venido del grupo B. Y van a hacer como una especie de parlamento. Claro, claro, claro. Y dice uno, bueno, pero aquí ¿qué se busca? ¿La justicia o qué se busca aquí? Entonces es un tema es un tema muy complicado. Muy, muy complicado, pero nuestro primer Tribunal Constitucional, sin embargo, fue muy bueno. ¿Por qué? Porque los partidos buscaron a los mejores juristas. Eso pasa siempre, ¿eh? Y ¿sabes lo que pasa también? En Alemania, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha gozado desde su nacimiento hasta este momento de algo que es, para mí no tiene parangón, y es que cuando hacen sus sentencias sobre temas polémicos, el pueblo se adhiere a esas sentencias. Claro, claro, claro. Porque es el sentido común jurídico. También por lo que ha sido la trayectoria y es del Tribunal importante, Constitucional alemán. Y es importante que en estos lugares estén los mejores. Sí, claro, claro. Yo comprendo que esto puede haber quien no le guste, pero oye, yo como español, ¿qué quiero? Quiero que los mejores juristas estén en el Tribunal Constitucional. Claro, Quiero que los mejores economistas estén en las comisiones reguladoras. Además es un principio de la función pública, la meritocracia, o sea, en fin. Ahora, sigamos con los postulados, porque hay uno que a mí me encanta, quizá, qué sé yo, cada quien tiene su forma de ver la vida, pero me encanta el de la dignidad humana. Amigo, ahí sí que vamos a entrar a un tema muy central, muy central. Que es el que separa muchas veces al Estado liberal del Estado social y democrático de derecho. Sí. Es el que le da en la madre. Y además es que es un concepto que no solamente es filosófico y ético, que lo es, sino que yo personalmente considero que es un concepto jurídico, en su sentido más auténtico, que produce efectos jurídicos, la dignidad, porque si no produce efectos jurídicos la dignidad, ¿qué produce efectos jurídicos? Y por eso yo tengo
una expresión que la he ido construyendo con el paso del tiempo, después de muchas lecturas, que es una expresión fuerte, pero no me importa hacerla, porque creo que refleja muy bien lo que quiero decir, y es que la dignidad humana es un concepto de tal calibre y relieve jurídico que se levanta, se yergue, soberana, omnipotente y todopoderosa frente a cualquier embate o intento del poder político-financiero por eliminarla. Wow. Yo sé que esto es una frase fuerte, pero a renglón seguido digo... Pero es lapidaria, ¿eh? Es lapidaria, pero a renglón seguido digo. Entonces quiere decir que, como es un concepto central del derecho, es el derecho mismo es eso. Al final, la justicia, ¿qué es? Dar a cada uno lo suyo, que es que la dignidad sobresalga por encima de todo. Pues quiere decir que las categorías y los conceptos y las instituciones del derecho, pero del derecho público y del derecho privado, tienen que levantarse y construirse desde esta atalaya. Y esto es el gran desafío que tenemos ahora los juristas de este tiempo, porque ¿qué vemos en el mundo? Pues uno pone un telediario y ve expresiones xenófobas, expresiones terroristas, expresiones demagógicas, populistas de un lado o de otro, y dice, bueno, ¿y quién piensa aquí en el ser humano en concreto? Claro. Y el derecho tiene una vocación, una tradición de lucha contra las inmunidades, contra la injusticia, contra la cosificación de las personas. Y esto es una tarea que nos concierne a todos, y el derecho administrativo muy particularmente. Y eso que el derecho administrativo hasta hace muy poco tiempo era una rama del derecho vista por mucha gente como es un rollo de facultades, atribuciones de los entes públicos. No. Ahora el pleito con la administración. Claro. Ahora el pleito con la administración. Y hay que cambiar el chip y la clavija y comprender que la administración no está para garantizar el poder por encima de todo, a pesar de que tenga instituciones que lo puede hacer, está para garantizar la libertad por encima de todo. Claro. Hay un postulado que a mí me llama mucho la atención. A mí me tocó desarrollar ese postulado cuando nos tocó trabajar en la Constitución comentada de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en donde a mí me tocó comentar el preámbulo. Qué bueno. Y me refiero al de la solidaridad. Es que es otro Ese elemento, es otro rollo, otro tema. Sí, es otro rollo. Se confunde mucho la solidaridad. Por ejemplo, ¿es un acto de justicia o un acto de misericordia? Es complicado esto, porque tú desde el punto de vista de la misericordia, tú puedes ser compasivo con el prójimo, pero no solidario frente a un hecho mal habido. No se solidariza con las buenas causas, con lo justo, en fin. ¿Cuál es tu visión respecto a ese postulado del Estado social y democrático de derecho? Que es uno de los que a mí más me apasiona, bueno, en honor a la verdad. Honestamente hablando te lo digo. Sí, porque además en Europa, después de la Segunda Gran Guerra, el Estado asume una gran conciencia social, claro, y empieza a desarrollar políticas públicas sociales. Yo creo que en algún momento el Estado se ha excedido, porque yo creo que no es función, esto nos lleva al tema del servicio público, ¿no? Yo no creo que la educación sea un servicio público, sinceramente, o la sanidad sea un servicio público. Estoy hablando en términos jurídico-administrativos. Un derecho fundamental, ¿eh? Por eso, y el derecho fundamental requiere espacios de libertad. ¿Y el servicio público qué característica tiene? Pues que el Estado dice, esta actividad es mía, lo que llama Villar Palasi la publicatio. Y yo puedo tolerar que intervenga alguien, pero a través de la concesión administrativa. Pero yo me reservo la titularidad. Y en la sanidad y la educación la titularidad no es del Estado, la titularidad es de la sociedad. Entonces, creo que hemos pasado en poco tiempo, también hay que entenderlo, ¿no? Que Europa quedó muy devastada, muy caída, y entonces, ¿quién podía asumir los grandes servicios? Pues era el Estado. Y entonces el Estado pasó a casi aniquilar la sociedad. Y salvo en algunos países europeos, como puede ser Inglaterra, porque claro, en Inglaterra la tradición anglosajona es que lo importante de la sociedad no es el Estado, pero nosotros que venimos de Francia, de la herencia francesa, lo importante es el Estado, no la sociedad. Sí. Y esto cambia muchas cosas, ¿no? Por eso ahora se está hablando otra vez de la subsidiariedad. Pero es que la subsidiariedad y la solidaridad son los dos grandes principios de la ética del Estado, y que están, en mi juicio, muy conectados. Bueno, esa conciencia social que crece, y que hizo posible, efectivamente, que a través de la actividad del Estado pues empezó a regularse en materias que eran muy importantes, en el derecho laboral, ¿verdad?
la protección de los menores, de las mujeres, de los colectivos más desfavorecidos, salarios sociales, los alemanes el mínimo vital digno, en fin, toda una... Hay que reconocerlo, son conquistas muy importantes, la seguridad social. Claro. Todo esto es muy positivo. ¿Cuál es el problema? El problema está, yo le llamo el estado de bienestar dinámico y estático. Es decir, el estado del bienestar, tal y como yo lo entiendo, que es la consecuencia sociológica del estado social, tiene una dimensión dinámica, no estática. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en algunas sociales democracias nórdicas, que ha sido un gran ejemplo para todos los europeos para el mundo. Y para el mundo. Para el mundo. Y que realmente hay unas cotas de solidaridad. Los niveles de bienestar social que hay ahí son altísimos. Pero en algunos países, ¿qué ocurrió? Pues que fue perdiendo calidad la intervención del Estado. Y en lugar de estar dirigida a, de alguna manera, que emerja la vitalidad que está en la sociedad, se quedaron estáticamente, por ejemplo, la subvención, las ayudas, se convirtieron en instrumentos de control social. Wow. Pero es que la subvención y la ayuda pública, que son muy importantes, es lo que nosotros llamamos en el derecho público la actividad de fomento del Estado. Claro. Están para promover actividades particulares de interés general. Y yo por eso hablo del estado del bienestar dinámico, porque creo que estas categorías de la subvención, del auxilio y la ayuda están para despertar las iniciativas sociales que están en la realidad y que hay que aflorarlas. Y el Estado tiene mucho que hacer en eso. Y por supuesto, la solidaridad como propiedad de la actividad del Estado, como característica básica de la actividad del Estado, en lo que supone animar iniciativas que vayan al empeño común de todos por las cuestiones de interés general, pues es algo imprescindible, porque nos estamos quedando en una libertad individualista. Yo por eso me atrevo a hacer otra afirmación fuerte y digo, fíjese, creo que la relación entre libertad y solidaridad es una relación también compatible, y se puede decir, a riesgo de, yo todo lo que digo puedo estar equivocado, o sea, pero son cosas que he ido pensando con el tiempo, y pues las puedo afirmar con esa dosis de riesgo que tienen, y es que la libertad, si no es solidaria, no es libertad, y la solidaridad, si no es libre, no es solidaridad. Yo por eso hice un librito hace años, cuando estaba más en la actividad política, que es muy provocador, y que se llamaba En el centro, hacia la libertad solidaria. Porque es que si no, al final, pues la libertad, si no se pone en juego y si no se conquista todos los días, porque hay que conquistarla, la libertad no es un regalo que se recibe una vez y para siempre, hay que conquistarla todos los días. Y la solidaridad lo mismo, porque nos hace salir de nosotros mismos para ayudar a la comunidad. Claro. Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, todo lo que han sido los procesos de reformas constitucionales en nuestro país, por ejemplo, anterior a la Constitución del 2010, esa Constitución se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación. Obviamente estábamos en el Estado liberal. Llega el 2010, hacemos la reforma, y ahí se introdujo un elemento que a mi juicio yo creo que es grandioso en todo Estado social y democrático de derecho, que es el que tiene que ver con de la participación de la ciudadanía, participación ciudadana, en todo lo que es el proceso de construcción de políticas públicas, inclusive hasta del propio fortalecimiento de la democracia. Es decir, hoy en día el concepto moderno de la democracia no se puede concebir sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía en los procesos. ¿Cómo tú evalúas eso? O sea, como un postulado del Estado social y democrático. ¿Es así? Bueno, es que cuando hablamos del Estado social y democrático de derecho, la nota que define la dimensión democrático es la participación. Claro. Y nosotros tenemos en España una sentencia de la Corte Constitucional que me parece muy atinada y que me parece que hay que repetirla siempre que uno tenga ocasión de hacerlo, y yo lo hago, y que dice que el interés general de un Estado social y democrático de derecho no se define de forma unilateral, monopolista por los poderes públicos, sino que debe abrirse a un diálogo fecundo entre poderes públicos y agentes sociales. Claro que la representación entendida en forma tradicional y la democracia representativa
pues es una realidad que no es que esté en crisis, lo que pasa que tiene que ser complementaria con formas de participación en la evaluación, análisis y implementación de las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. Porque dicen, no, es que el populismo ha roto con el esquema representativo. No, señor. Lo que pasa es que el esquema representativo no puede pretender ser el único o la única forma de representación de la realidad social. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿eso qué requiere? Pues, como se está haciendo en la República Dominicana y en otros países del mundo, abrir espacios mayores para la participación, pero que sea una participación real, porque... Y responsable también. Y, por supuesto, responsable. Vamos a estar claros. Real y responsable, porque o sea, a veces, bueno, nos encontramos, lo que dice mi amigo Alan Bruer Carías, que sí, que hay ONGs y OMGs. No, y las cosas que le exigimos a quienes ocupan posiciones públicas también nosotros tenemos que asumirlas desde la sociedad. Pero yo, por ejemplo, y esto que digo no lo hago por quedar bien contigo ni donde estoy, sino que a mí me admira que en un país como la República Dominicana hay una institución como esta, que es un catalizador y que es pues una institución que articula la sociedad, que es plural y que permite que el país disponga de un espacio y de una instancia donde se pueda hablar con libertad y donde se pueda llegar a acuerdos y donde se pueda... Bueno, eso yo como español tengo una sana envidia de que haya instituciones así, porque nosotros no tenemos, no tenemos. Jaime, es increíble, tenemos una hora hablando. Bueno, pues nada. Y se me quedaron muchos temas. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado hablar sobre los derechos que integran una buena administración, que sea un tema que tú manejas. Para otra vez. De manera magistral. Y también me hubiese gustado hablar de la ley 107-13, sobre todo los puntos que se tomaron de la Carta Iberoamericana, en fin, son tantos temas que uno puede conversar contigo, que la verdad es que uno aprende, sobre todo cuando uno encuentra a alguien que sabe conversar. Sin embargo, no podemos dejar de citar el Foro Iberoamericano que se va a celebrar en octubre. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Cuáles son los temas? Y apenas nos quedan 2 minutos, pero quiero que este programa sirva para promover probablemente la actividad jurídica de mayor trascendencia e impacto que se va a celebrar en este país durante este año. Pues con mucho gusto, porque hace 5 años tuvimos un gran evento en este país, también gracias a Finjus y a la Asociación 52 Dominicana. Profesores trajimos aquella vez. Esta vez vamos a traer 56. Pues miel sobre hojuelas. Y además, por lo que he comprobado cuando entrábamos a la entrevista, en el día de hoy ya ha habido una reacción muy masiva de personas. Eso es impresionante. Para mí eso es impresionante. Eso ya es un augurio de lo que va a pasar en el mes de octubre. Y nosotros estamos como foro muy agradecidos, porque fue una experiencia fantástica en la edad de 5 años y esta va a ser todavía mejor. Y sí, vamos a tener, como solemos hacer, 2 partes. Una académica de los profesores. Claro, claro. Y el otra, ágora que ustedes realizan, vamos para a nosotros es así. muy importante. Ya hemos elaborado todos los trabajos. Para mí esto es fascinante, la verdad. Es muy intenso. ¿Qué tema van a elegir entre ustedes? Bueno, ya está elegido y los profesores ya han enviado sus trabajos y se van a mandar a la dicho imprenta. Dicho sea de paso, ¿va a haber una publicación? Sí. Estamos entregando el libro el día de viernes. Es un libraco, que tú lo sepas. 1600 páginas. Yo lo sé. Luego igual salen 2 tomos o ¿no? Como se... Olivo y yo estamos preparando ya la presentación de lo que será la obra. Qué bien. Y este año el tema es la contratación. Wow. El tema de los profesores, la contratación. Desde cómo hay que elaborar los pliegos, que es un tema, porque yo siempre digo, una buena administración de un contrato depende de que los pliegos, las referencias sean claras y estén bien elaboradas. Que muchas veces hace falta esa claridad en los pliegos. Si no, y claro, como sorprendentemente, como personas que nos ven saben, es que la administración tiene la prerrogativa de interpretar las cláusulas oscuras que ha puesto la propia administración, con lo cual eso es abracadabrante. Claro. Entonces vamos a estudiar porque la contratación es un proceso dinámico, desde las referencias, la licitación, la publicidad y la concurrencia, y luego la ejecución del contrato, porque los problemas vienen muchos en la ejecución del contrato. Y vamos a ver la potestas variandi, cuándo se produce, cómo se produce, porque eso es un poder que tiene la administración que a veces se utiliza de forma extemporánea y abusiva. Y luego vamos a hablar también de
de cuestiones sobre los principios de la contratación. Bueno, esos son 2 días. Y luego el Congreso, que yo invito a todos los telespectadores a que los que entiendan que les puede ser útil puedan participar, que es un tema también central y medular, que es el control judicial de la actividad administrativa. Wow. Wow. Tema que se puede abordar desde la cuestión de la competencia de los tribunales, desde lo objeto de la pretensión, desde las medidas cautelares cada vez más importantes, Claro. hasta el problema de la ejecución de las sentencias, que es un tema... Otro tema. Otro tema. Que muchas veces inclusive se convierte en un reto. Pero no debería serlo, porque el Poder Claro Judicial que no, tiene la por Dios. potestad de decidir y ejecutar lo decidido. Pero muchas veces... Y no tiene medios a veces para Claro, hacerlo. pero muchas veces, y tú sabes que nuestros estados son inembargables. Bueno, Y se presentan una serie de limitaciones ahí, pero en fin, de lo que se trata es, y yo creo que se está logrando en la República Dominicana, es que desde hace unos años hemos venido, no solamente desde la Fundación, sino desde el Foro Iberoamericano, desde lo que ha sido tu participación en todos estos procesos, fortaleciendo a una jurisdicción que sin lugar a dudas tienen ustedes es ahora en las fundamental. Cortes, ¿no? En el Parlamento Claro, una ley muy claro, importante. Claro que sí, y que ya inclusive está consensuada. Qué bien. Esa es la realidad. Jaime, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco. Te agradezco de El verdad agradecido soy yo. que hayas venido a este conversatorio y que nos haya dado esta cátedra No, pero sobre lo que es son los principios. Una en fin, conversación. el fundamento de todo lo que tiene que ver con la jurisdicción administrativa. Que no te crea. Muchas veces hace falta, así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo y Dios quiera que tenga la oportunidad de seguir manteniendo estas conversaciones tan fructíferas y enriquecedoras para mí. Así será. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.